Vamos un poco para atrás. Vamos un poquito para atrás, compañeros. Un poquito más. Estos son... Muy bien. Gracias. Perdón un momento. Gracias. Hemos tenido buen tiempo hasta ayer, ¿eh? Hoy está nublado. Sí, ahora vino la pandemia. Hay dos huecos. Fíjate que aquí están todos muertos, salvo Fernando. O sea, no sé si yo desde luego... Bien. Se decía que Galicia era la Baviera española. Muy bien. Vale, de acuerdo. Falta el retrato, si lo tienes con la crisis esta, sería mejor. Sí. Después vino la crisis. Aunque no es... Bueno, empezamos, si les parece. Podemos. A ver si tenemos sonido o no. Bien. Bueno, hemos finalizado la reunión con el ministro de Transportes y con su equipo desplazado a la comunidad autónoma, también con el delegado del Gobierno. Y en la primera parte, como saben, ha estado la alcaldesa de A Coruña como consecuencia de aproximarnos a las tareas que tenemos pendientes desde el punto de vista de conexión ferroviaria del puerto exterior y también la liberalización de espacios en los muelles del puerto interior de Coruña y así tener una aproximación conforme a lo que habíamos quedado en la reunión anterior en el Ministerio. Yo, sin más, sí, les diría que la reunión ha sido cordial y productiva y hemos avanzado en muchos temas. Hemos concretado, creo, que algunas cosas importantes. Y, sin más, le agradezco al ministro y a su equipo su disponibilidad, su amabilidad de venir a Galicia y cumplir los plazos que nos habíamos dado. Y les dejo con el ministro, que es el que tiene la información y los compromisos a los que hemos llegado en esta reunión, que proseguirá en otras. Así que, ministro, muchas gracias. Cuando tú digas. Bueno, pues, muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como saben, hace menos de un mes nos reunimos en Madrid con el presidente de la Xunta y ya anunciábamos la importancia de tener una comunicación frecuente. Hoy respondemos al compromiso mutuo de volvernos a reunir en un mes, como quedamos en esa ocasión, y por eso estamos aquí prácticamente todo el equipo directivo del Ministerio. De hecho, vamos a seguir viéndonos con una frecuencia, como ha señalado el presidente, al menos cada 4 meses, pero en fin, es lo que el presidente en este caso considere. Hemos retomado los temas que abordamos en Madrid, donde generamos alguna expectativa que hoy toca también ir adelantando. Las actuaciones dentro de estos temas que abordamos tenían que ver con las actuaciones para avanzar en la conexión ferroviaria a Punta Langosteira y mejorar la situación financiera
del puerto de A Coruña, para lo que nos ha acompañado durante la primera parte de la reunión a la alcaldesa de A Coruña, como así ha dicho el presidente, también el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Nos quedó también, tratamos en aquella ocasión, el nuevo esquema de bonificaciones de la P9 y la llegada de la alta velocidad a Galicia este año. También hemos abordado algunos otros temas que no pudimos abordar en la reunión en Madrid, como son las actuaciones de carreteras y autovías en Galicia, la modernización integral de la red ferroviaria gallega, más allá de la alta velocidad, y específicamente los avances del corredor atlántico. La situación actual y las perspectivas de las estaciones intermodales en las ciudades gallegas, las actuaciones de la agenda urbana y la rehabilitación de barrios y edificios en Galicia, y los próximos pasos para la llegada de los fondos europeos y la participación de la Xunta en su gestión y distribución, y también de los ayuntamientos y las empresas gallegas. El resultado de esta implicación y este compromiso con Galicia, pues tenemos avances y compromisos, algunos de los cuales les puedo anunciar, sin perjuicio de que en otros niveles de trabajo, de reuniones, en los que tenemos que seguir avanzando, pues podamos también ir informando de algunas novedades que vayamos logrando en sucesivas reuniones, algunas pues de carácter técnico, otras que convenga pues que el presidente y yo mismo pues tengamos que vernos, pues haremos lo que corresponda. Comenzaré refiriéndome a la conexión ferroviaria con Punta Langosteira y a la situación financiera de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Le he reiterado al presidente que entendemos que la conexión ferroviaria es lógica en el marco de la potenciación de los puertos españoles como plataforma logística intermodal del sur de Europa y también para construir un futuro para la Autoridad Portuaria de A Coruña y para la propia ciudad de A Coruña. Por eso es importante mantener y avanzar sobre la base de los compromisos que alcanzamos en la reunión de hace un mes en Madrid y que nos implican a todos, al Ministerio y a la Xunta, pero también a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento de A Coruña, que hoy nos acompañó, como también sugerimos en la reunión de Madrid. Es importante que la conexión ferroviaria al puerto exterior sea una realidad, pero también que podamos dar una solución de conjunto a las cuestiones vinculadas con esa actuación. En ese sentido, les anuncio que el Ministerio incluirá este proyecto de conexión ferroviaria dentro de las solicitudes de fondos en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation, de la Unión Europea, y el ramal portuario será construido por Adif. Por otra parte, y vinculado con este compromiso, son necesarias tres cosas más. Un nuevo convenio entre las administraciones, el Ministerio, a través de la entidad que corresponda, de las que componen el propio Ministerio, la Xunta, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, que contemple el traslado de la actividad del puerto interior al puerto exterior. Un uso y un aprovechamiento responsable y consensuado de los terrenos liberados, que será gestionado por un instrumento jurídico en el que participe la Autoridad Portuaria, la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña, y la reestructuración de la deuda que la Autoridad Portuaria mantiene con puertos del Estado, de forma que se garantice el futuro del puerto, el desarrollo de la ciudad y la viabilidad de la operación. La alcaldesa ha reiterado el compromiso realizado en la reunión del pasado mes de febrero, que tuvo parte del equipo del Ministerio en el Ayuntamiento de A Coruña, en avanzar en un borrador de acuerdo a suscribir entre Xunta, Diputación de A Coruña, Ayuntamiento, Autoridad Portuaria de A Coruña y Puertos del Estado, que sustituya a los protocolos y convenios anteriores y adecúe los compromisos de las administraciones implicadas a las actuales circunstancias. Como ven, la voluntad de trabajo y el compromiso de todas las partes de remar en la misma dirección comienza a dar fruto, o al menos anima la esperanza. Y eso es algo de lo que el presidente de la Xunta, la alcaldesa y yo mismo, junto con nuestros equipos, pues tenemos que congratularnos de dar un paso adelante. En relación a la P9, estamos trabajando en un marco de bonificaciones sin precedentes. El mayor de la historia en una autopista en Galicia, pero también en España.
alrededor de 60 millones de euros anuales. Unos 1.500 millones de euros en total, hasta el fin de la vida de la concesión. Este tema es claramente prioritario y crítico para Galicia y en él estamos volcando todos nuestros esfuerzos. El esquema de bonificaciones sobre el que trabajamos ya está muy perfilado, en gran medida coincidente con los criterios que nos ha aportado también la Xunta de Galicia. Contemplamos una bonificación del 100% en los viajes de vuelta para los turismos con dispositivo electrónico a bordo, sin requerir ningún tipo de recurrencia y todos los días de la semana desde el primer viaje. En el caso de Vigo-Redondela será gratis total. Una bonificación también para vehículos pesados, en línea con lo que representa en la recaudación de la concesionaria. Y les concreto también que aplicaremos un descuento adicional del 20% para los usuarios que realicen más de 20 viajes mensuales en cualquier tramo de la autopista. En este sentido, si un usuario hace un viaje de ida y vuelta en un día, aunque vamos a plantear 24 horas, se contará como 2 viajes. Así, quien use al menos 10 días al mes la autopista, en viajes de ida y vuelta, tendrá un descuento adicional del 20%. Y una bonificación adicional del 50% en el tramo Vigo-Tui, que mejorará la seguridad vial del tramo. Con matices, creo que este planteamiento está alineado con lo que la Xunta nos ha trasladado. Seguimos trabajando, no obstante, en algunos detalles que han aparecido hoy mismo en la reunión para poder converger de modo más definitivo. Pero lo importante ahora es avanzar en la negociación con la concesionaria. Si logramos un acuerdo, todo irá bastante más rápido. Pero es necesario para todos, para el interés público, un buen acuerdo, dado la trascendencia de estas bonificaciones. Hay algunos puntos clave que le hemos trasladado al presidente de la Xunta y que tenemos que cerrar. Son aspectos que confiamos que se resuelvan bien pronto y esperamos poder seguir informando con todo detalle. Aunque ya les anuncio que trabajamos con un calendario ambicioso, de acuerdo también a los requerimientos que me ha hecho el presidente, de situar un horizonte temporal, también considerando los trámites, más allá de las negociaciones que nos corresponden, también los propios trámites de la Administración. Pues estimando todo esto, pues esperamos implantar estas bonificaciones en el mes de julio. Julio, con L. Por otra parte, desde la pasada reunión, pues también ha habido avances en la conexión de alta velocidad. Han concluido con éxito las pruebas de carga en los viaductos y pasos inferiores del tramo Pedralba de la Pradería a Ourense y los ensayos de concordancia de los enclavamientos de estaciones y las pruebas de aislamiento de la catenaria. Todo esto son cuestiones nuevas respecto de la reunión de Madrid. Además, ya están circulando por la nueva infraestructura los trenes laboratorio de Adif, BT y Séneca, de forma que el camino hacia la puesta en servicio de la línea gallega de alta velocidad este segundo semestre avanza adecuadamente. En materia ferroviaria es necesario ir más allá de la alta velocidad hacia una mejora integral de la red gallega. En ese sentido, el presupuesto de Adif en Galicia aumenta en 2021 un 400% respecto del año pasado. Estamos dando un fuerte impulso a la renovación de la línea Ourense-Monforte-Lugo, donde podemos invertir 546 millones de euros que permitirán a Lugo conectarse con la red de alta velocidad y mejorar el servicio para el transporte de mercancías. Este mes licitaremos el estudio de alternativas para la prolongación del eje atlántico hacia Portugal, la denominada salida sur de Vigo, aprovechando el interés renovado de Portugal para potenciar esta actuación. Y con la inclusión de Galicia en el corredor atlántico ferroviario, este mismo año solicitaremos fondos CEF para Galicia. Además, trabajamos para completar el enlace pendiente entre la red gallega y la portuguesa como parte del corredor. Siempre hemos dicho que el corredor atlántico y mediterráneo forman parte de una misma prioridad y una misma visión del conjunto del país. En ese sentido, les anuncio que vamos a nombrar un coordinador para el corredor atlántico
me lo pidió también el presidente en la última reunión en Madrid. Estamos proveyendo esta plaza con el encargo de dar el dinamismo y la agilidad que este gran proyecto necesita. El coordinador del corredor atlántico dispondrá del mismo nivel en la estructura funcional que el coordinador del corredor mediterráneo, en lo que es la estructura de ADIF. También el presidente ha aprovechado en su última reunión con el alcalde de Ferrol, pues lógicamente hemos tratado esta petición del alcalde de Ferrol, me la ha transmitido el presidente y por nuestra parte pues va a encontrar el compromiso del Ministerio en agilizar las posibilidades para disminuir los tiempos que tiene ahora mismo de conexión con A Coruña. También hemos revisado la situación y los avances de las estaciones intermodales en Galicia, que son un elemento de dinamización urbana extraordinario, y tenemos algunos avances claros. Ayer mismo anunciaba con el alcalde de Santiago que vamos a licitar las obras de la estación ferroviaria de Santiago de Compostela sin llegar a los 3,5 millones de viajeros anuales que se exigían en el convenio de 2016 que estaba firmado anteriormente. Quiero señalar que se trata de una actuación íntegramente financiada por el Ministerio a través de ADIF. También les anuncio que estamos impulsando la tramitación de un nuevo convenio para la estación intermodal de A Coruña, que resolverá la integración de la estación ferroviaria con la de autobuses y permitirá adecuar el proyecto a la nueva normativa técnica. Y en Vigo, este año, podremos inaugurar el centro Vialia en la estación de Urzaiz y el año que viene ya estarán plenamente operativos todos los nuevos accesos en lo que va a ser un icono de la nueva concepción de la movilidad de este Ministerio, una visión compartida también con el Ayuntamiento de Vigo. Como ven, estos avances muestran que la colaboración entre administraciones es siempre la vía más productiva y es la vía que el presidente de la Xunta y yo mismo hemos manifestado querer seguir manteniendo en el futuro. También he explicado al presidente Feijóo nuestra apuesta inversora en la red de carreteras en Galicia. Hemos puesto en servicio 30 kilómetros de nuevas autovías y licitado actuaciones relevantes como la variante de Obarco y el enlace orbital, entre otras. En cuanto a la autovía A54 Santiago-Lugo, estamos trabajando para superar las incidencias ambientales y patrimoniales en los trayectos restantes. Recientemente quedaba emplazada la estructura del futuro viaducto sobre el río Pambre en esta autovía, que será el más largo de la provincia y cuenta con una solución de ingeniería innovadora a nivel europeo. También, como una actuación innovadora, hemos dado inicio a la fase de construcción y experimentación en el campo de los instrumentos de aislamiento, eliminación y desplazamiento de las nieblas en el Alto de Feuco, en la A8, en la provincia de Lugo. Hemos repasado otras actuaciones en varios ámbitos urbanos en marcha en Galicia y también las actuaciones de seguridad, y en ese sentido soy consciente de los inconvenientes que ha causado el cierre del túnel de Ofolgoso en A Cañiza por el accidente que ha causado daños materiales de enorme magnitud en las instalaciones de muy difícil reposición, y puedo anunciarles que para finales de este mes podremos reabrirlo de forma segura tras el accidente sufrido. El presidente me ha pasado una buena relación de otras tantas infraestructuras de carreteras. Nuestro compromiso es, es verdad que son proyectos, algunos de ellos anunciados, reanunciados, paralizados, en fin, algunos de ellos con una vida tormentosa, ciertamente. Le vamos a dar respuesta a toda la relación que nos ha presentado, con la información que tiene el Ministerio y, por supuesto, también con los compromisos objetivos que tenga el Ministerio con respecto a toda la relación que nos ha pasado, que es extensa. Finalmente, hemos repasado el estado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que desde el Ministerio preparamos para acceder a los fondos del Mecanismo de Recuperación, que está pendiente de ser aprobado por Europa, pero bueno, presentamos nuestros objetivos, nuestros proyectos, y que nuestra estimación entre las actuaciones en ferrocarril, de las que he comentado, de las que entendemos que por las conferencias sectorial de vivienda y en los programas de vivienda de rehabilitación, de acuerdo a los criterios que hasta ahora hemos venido manejando, pues nuestra estimación es que de parte del Ministerio
podremos destinar unos 1.200 millones, como digo, del Ministerio, gestionados por el Ministerio, para Galicia. En concreto, 225 millones ya para este año. Es una estimación, lógicamente, pero entendemos que, de acuerdo a los criterios que hemos venido manejando y a los compromisos de licitación que ya tenemos, llegaremos a esta cantidad. Hemos repasado, pues, por lo tanto, siempre, insisto, dentro de un marco de prudencia, porque aún no tenemos la aprobación definitiva de Europa y está pendiente, además, la ratificación por parte de los Estados. Pero, bueno, con esta, digamos, advertencia y esta prudencia, pues hemos repasado también los programas que coordina el Ministerio en materia de movilidad, infraestructuras, agenda urbana y rehabilitación y regeneración de barrios y edificios, sobre los cuales también nos han planteado alguna cuestión puntual muy característica de los centros históricos gallegos, pues que tendremos que ver cómo podemos superar esas dificultades que nos impone Europa con los requisitos. Estamos ya trabajando en los decretos para articular las ayudas e inversiones y estamos teniendo y vamos a seguir teniendo un diálogo bilateral con la Xunta a diversos niveles. En las próximas semanas convocaremos las conferencias sectoriales que canalizarán gran parte de los fondos europeos de los componentes que coordina el Ministerio. Nuestra intención es acordar con las comunidades los criterios de reparto, especificar los requerimientos concretos de los proyectos de acuerdo con el Reglamento Europeo y acordar también con las comunidades las bases de las convocatorias de ayudas. No podemos anunciar fechas porque, como digo, aún hay incertidumbres que no dependen ni del Ministerio ni, por supuesto, de la Xunta, pero estamos continuamente trabajando en ello. Hemos repasado los proyectos que ha presentado Galicia, las manifestaciones de interés, y tanto en reuniones bilaterales como en el marco de las comisiones mixtas iremos definiendo ayudas y proyectos concretos. Concluyo ya, aunque la reunión ha sido muy densa. Llevamos desde las 10 de la mañana reunidos, pero creo haber destacado lo más importante. Este año puede ser importante para la movilidad gallega por la conexión de alta velocidad y por la aplicación de las bonificaciones de la P9, pero también por los fondos europeos y por tantas otras cosas que, como digo, hemos repasado en el día de hoy. Le hemos trasladado al presidente de Galicia nuestras realidades, nuestras preocupaciones, también nuestros compromisos y también los proyectos que tenemos en el Ministerio para Galicia. Creemos que los compromisos van avanzando, muchas veces con dificultades, unas controladas, otras no tanto, por las situaciones también de los proyectos que manejamos, que tienen, como saben, algunas peculiaridades de carácter técnico, pero, en definitiva, es verdad que queremos darle, aunque muchas veces pues no sea muy optimista, pero es verdad, y en eso coincido con el presidente, que tenemos que ser realistas a la hora de establecer nuestros compromisos y, en concreto, de ir fijando la agenda gallega con relación a este ministerio. Pero, en todo caso, quiero dejar claro que es una agenda que nosotros abordamos con implicación, porque nos interesa Galicia, pero nos interesa España también, sobre todo, y nos interesa también entender a Galicia en el conjunto de España. Queremos, por otra parte, mantener un diálogo dentro del mejor tono y lealtad posibles, porque creo que eso, en definitiva, no es que nos beneficie a quienes estamos aquí ahora interviniendo. Claramente se benefician a los ciudadanos y lo estamos observando. De hecho, es lo que nos reclaman siempre. Pónganse de acuerdo, pero resuelvan el problema, ¿no? Y yo creo que eso, si lo tenemos claro, pues se nos va a hacer todo mucho más fácil. Y yo le tengo que agradecer una vez al presidente que, pues su tono, ¿no?, que no es tampoco un tono condescendiente, tengo que decir, porque por eso se nos alargan las reuniones. Pero tengo que decir que, en el fondo, pues lo que buscamos es el entendimiento entre administraciones y yo lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho ese tono, ya como carácter político, y además tengo que decir que ese es el tono que nos anima a seguir trabajando, porque no nos da excusas. Otro tono nos daría excusas, a lo mejor, para descomprometernos. Así es que te agradezco, presidente, el tono. Ya te digo que eres muy insistente también, pero por contra, pues también, como gobiernas, también sabes de las condiciones y las limitaciones
el ejercicio del Gobierno impone. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias por cederme la palabra y ahora pues le toca cerrar, presidente. Bien, pues muchas gracias al ministro. El ministro me ha dicho que soy persistente. Yo quería no defraudar al ministro y, por tanto, he intentado mantener el tono que el ministro esperaba de mí, que es hablar de Galicia, porque es hablar de España, y hablar de infraestructuras, pero partiendo de una tesis que comparto plenamente con el ministro. Las administraciones no deben estar condenadas a enfrentarse, sino a entenderse. Y para un presidente de Galicia, con la orografía, con la dispersión, 50% del total de núcleos de población de España, el ministro de Transportes y de Infraestructuras es un ministro especial, en el que tenemos que tener la suficientemente inteligencia, colaboración, insistencia, persistencia y empatía para ir construyendo esta Galicia cada vez más vertebrada y una Galicia que representa el córner de España, el córner de Europa, y que es una rótula entre la península y Portugal. Por tanto, es importantísimo para España tener este tipo de conexiones y conectividades y tener este territorio conectado con la meseta. Por otra parte, el ministro sabe muy bien que los gallegos tenemos muchísima paciencia, y es que, en fin, aquí se encuentran por décadas algunas cosas que se consiguen en algunos lugares de España y que aquí todavía no las hemos conseguido. Pero lo cierto y verdad es que esta reunión ha sido una reunión que trae continuación de la que hemos hecho en Madrid y en la que ya hemos concretado fechas, y esto es muy importante. Ya sean las óptimas, las que pretendíamos o las realistas. Y yo creo que lo importante es concretar las fechas que se van a ejecutar y las fechas realistas, porque de lo que se trata es de gestionar la realidad y de decir la verdad. No hay muchos otros planteamientos. Por tanto, después de desbloquear el acceso al puerto exterior de Punta Langosteira en Madrid y después de desbloquear también la rebaja del peaje histórica que va a tener la autopista del Atlántico y el levantamiento del peaje entre Vigo y Redondela, lo que nos tocaba ahora era ir concretando ya fechas que el ministro acaba de anunciar. En relación con el eje vertebrador viario de la comunidad autónoma, ese eje que es el eje atlántico, que se inicia en Ferrol, que prosigue en Coruña, que pasa por Santiago, Pontevedra, Vigo, Porriño, Tui, y que enlaza con Portugal hasta el Algarve. Lo importante es que tenemos una fecha. Y el ministro ha dicho julio, algunas le han entendido junio. Bueno, ahí está, entre junio y julio. Al ministro le gusta más julio, a mí me gusta más junio, pero lo que es evidente es que, dado que el verano entra el 21 de junio, en verano, en las primeras semanas de verano, vamos a tener un descuento importantísimo en esa autopista. Primero, le vamos a dar la seguridad a Vigo y a Redondela, que no van a tener peaje, que eso es un hecho importante que llevábamos mucho tiempo intentándolo. Segundo, que hay una bonificación, como el ministro ha dicho, del 100% del viaje de vuelta en aquellos viajes que se hacen dentro de las 24 horas entre el viaje de ida y vuelta. Tercero, que va a haber una categoría de superrecurrentes de esa autopista, entendiendo por tales aquellos ciudadanos que tienen que hacer 10 viajes de ida y vuelta al mes. Hay muchos. Hay muchos que para salir de casa y llegar a su puesto de trabajo necesitan utilizar la autopista y, por lo tanto, van a tener muchos más de 10 viajes al mes. Además de que el 100% del viaje de vuelta sea gratuito, van a tener un 20% de descuento en el otro viaje que tienen que pagar. Y, por tanto, es, sin duda, una muy buena noticia. Además, habrá descuento, como el ministro ha referido, para los vehículos pesados. Y un tema no menor, que creo que el ministro y su equipo ha acertado plenamente, que es bajar por encima de estos descuentos el peaje entre Vigo y la frontera portuguesa, dado que la autovía entre Vigo y Porriño es una autovía que no cumple los parámetros de seguridad que las nuevas autovías que se están haciendo en nuestro país exigen. Y, por tanto, me parece que es algo muy importante para
conectar y para asegurar esos tráficos. Tenemos algunas cosas que vamos a ver, como por ejemplo si es razonable o no, a nosotros nos parece hacer alguna bonificación, siempre dentro del margen del dinero, que eso lo mantenemos. La cuestión es cómo dividimos ese dinero y cómo organizamos ese dinero para que sea más eficiente. Digo que al ministro le hemos planteado la posibilidad, lo estamos haciendo en las autopistas de titularidad autonómica, de hacer un descuento también a aquellos vehículos que la utilizan desde las 00 hasta las 6 de la madrugada. Nos parece que eso mejora la seguridad y por la noche, que siempre tienen más dificultades para vencer el sueño, pues una autopista da más seguridad. Y por último, yo le he aportado, por los problemas demográficos que tenemos y que también lo estamos haciendo en las autopistas gallegas, un descuento compleja y de una enorme trascendencia económica. En el ámbito también de la autopista, y finalizo esta parte, le hemos solicitado también la autorización para conectar la autovía de la vía Ártabra con la autopista, porque estamos finalizándola y probablemente todavía el Ministerio sea el titular de esa autopista antes de finalizar la autovía, y necesitamos conectarla para que desde el Orbé, pasando por toda el área metropolitana de La Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo, podamos entrar no solo en la Nacional 6, que eso ya lo tenemos autorizado, sino en la autopista del Atlántico. Puerto de Coruña. Efectivamente, el ministro ya en Madrid se comprometió a la construcción ferroviaria del puerto, el acceso al puerto exterior. Y hoy hemos invitado a la alcaldesa de Coruña para avanzar en los compromisos que tenemos como ciudad de Coruña, y los compromisos que tenemos con puertos del Estado que queremos cumplir. Es bueno cumplir los compromisos porque si no, no tenemos legitimidad para exigir que los demás cumplan. Y a tal efecto, una vez desbloqueado el acceso y agradeciendo y reiterando que el Ministerio se comprometa a través de ADIF y posteriormente entregar esa infraestructura al puerto con estos 140 millones de euros, pues tenemos que avanzar. Y lo primero que quiero decirles es que no tenemos más interés que mejorar la ciudad de Coruña, que no hay ningún otro interés que no sea mejorar esa ciudad para la que estamos trabajando, intentando sacar, y lo sacaremos, los tráficos peligrosos de la ciudad para llevarlos a la dársena del puerto exterior. Y a tal efecto, porque entiendo que así deben ser las relaciones, nosotros hemos trabajado en las últimas semanas en presentar un proyecto, que se lo hemos presentado al Ministerio y a la alcaldesa, en el que nos queremos implicar
Nos queremos implicar para que en dos muelles interiores, el muelle de Calvo Sotelo y el muelle de Baterías, se desafecten de forma inmediata a las actividades portuarias y se conviertan en ciudad. Eso que el puerto de Coruña, de acuerdo con Puertos del Estado en la Intervención General, valoran en 26 millones de euros, nosotros queremos aportar la mitad de ese dinero, para que se vea de forma clara que el compromiso de la Xunta de Galicia es hacer más ciudad, hacer y entregar a los peatones, a los ciudadanos de Coruña, ese espacio portuario que se integra en la ciudad, y hacerlo de común acuerdo con la ciudad, por supuesto, y con el puerto de Coruña, como no puede ser de otra forma. Y adicionalmente, pues diseñar el muelle de San Diego, donde Adif tiene instalaciones y donde hay otra serie de instalaciones comerciales y de operadores portuarios y que necesita un diseño más concreto y más específico y, por tanto, bueno, esta es nuestra aportación y yo creo que hemos cumplido. La alcaldesa se lleva el proyecto, el Ministerio también. Esta es la propuesta de la Comunidad Autónoma, colaborar al 50% en la financiación de esa enajenación de suelo para hacer más ciudad y, por tanto, para ampliar las zonas de esparcimiento de la ciudad de Coruña. Efectivamente, el Ministerio ya nos lo había comentado en Madrid, pues está lógicamente siendo consciente de que no podemos quebrar el puerto de Coruña. El puerto de Coruña decidió hacerlo el Gobierno de España. El Gobierno de España no puede quebrar un puerto que hace. Por tanto, cada uno tiene que hacer su parte de cofinanciación. Nosotros ya hemos avanzado en dos muelles, la nuestra, y ese aplazamiento, renegociación de la deuda es fundamental. Puerto de Coruña lleva pagando a Puertos del Estado 48 millones de euros de intereses. Comprenderán que todas las ganancias del puerto exterior, el puerto de Coruña no puede ser para pagar solo la deuda de forma continuada y constante durante tantos años, ¿no? Por tanto, la renegociación era fundamental para que no quebrase el puerto de Coruña y eso el ministro también lo ha referido. En fin, está en este momento pues la pelota en el campo de ayuntamiento, puerto, en el que la Xunta va a sumarse para colaborar y entendemos que la Diputación de Coruña, dado que es una obra metropolitana, que no afecta solo a la ciudad de Coruña, afecta a todos los ayuntamientos del área metropolitana de Coruña, afecta a toda la provincia de Coruña y también afecta a la fachada atlántica española, como es el puerto exterior, debería de colaborar con nosotros. Bien, en el tema de ferrocarril, bien, bueno, el ministro ha dado ayer la fecha, la presidenta Adif también la ha comentado. Vamos a poner en servicio el AVE entre Galicia y Madrid este año. La presidenta Adif ha dicho en otoño, el ministro ha dicho este año. Hay una diferencia de 8 días, estamos a favor, por tanto, de no discutir esos días y, por tanto, el segundo semestre el AVE tiene que estar operativo Galicia-Madrid, Madrid-Galicia, para cumplimentar ese compromiso. Es evidente que necesitamos concreciones en material rodante y necesitamos concreciones en los tiempos de conexión, que se mejorarán en función de la entrada de los trenes Abril. Y ahí pues hemos quedado de ver con exactitud cuándo se entregan esos trenes a Renfe para que Renfe los pueda operar, pero lo cierto y verdad es que hasta Ourense se conectará en los tiempos prefijados y en los otros igual, en función del mes en que entre en funcionamiento el tren Abril, que como saben es de ancho variable y por tanto de ancho automático conectable para poder cumplir todos los compromisos entre el Ministerio y Galicia, que se cumplirán de acuerdo con la entrega del material rodante. Bien, hemos hablado de los restos de AVE, restos no porque sean menores, sino porque son claves para Galicia. La vertebración del tren de alta velocidad es para todos los gallegos, no solamente para los que viven en un determinado lugar, y aquí ocupa un lugar muy importante Lugo. Lugo-Ourense, Lugo-Ourense-Madrid es fundamental y a tal efecto el ministro nos ha confirmado los 546 millones de euros de licitación. Queda preparada pues esta licitación para la segunda fase de este AVE, que será abordando las variantes, y lo importante es que podamos cumplir la primera fase, que es determinante para que Lugo esté en menos de 4 horas con Madrid
y que sea competitivo pues con carretera. Carreteras se tardan cumpliendo los tramos, perdón, la velocidad adecuada más de 5 horas y media, por tanto estaremos muy competitivos. A tal efecto, siendo realistas y con los plazos que tenemos, pues entendemos que ese AVE tiene que estar operativo en el año 2024. Esto es lo que da los datos ADIF y que nosotros hemos tomado buena nota para que los ciudadanos de Lugo conozcan con exactitud cuándo pueden tomar un AVE desde la ciudad de las murallas, pasando por Ourense-Empalme y proseguir hacia la meseta. Bueno, el ministro ha hablado también de la situación en la que se encuentra el Vigo-Porto. Yo le agradezco mucho la salida sur, que es fundamental, que Vigo se convierta en estación pasante. Le agradezco, como en Madrid ya concretamos, que tenga un ramal ferroviario hacia Bouzas para mayor operatividad del puerto de Vigo, y le agradezco acompasar esas obras a las obras de nuestros vecinos portugueses y que Vigo-Porto pase de los 144 minutos a 1 hora, que es lo que pasaría una vez que los portugueses y nosotros hagamos las obras que correspondan. Pero la estación pasante en la que se convertiría Vigo y la salida sur son determinantes para las mercancías, para el puerto, para el corredor atlántico y, por supuesto, también para los pasajeros. Hemos hablado de Ferrol, efectivamente, y hemos comprometido en volver otra vez a hacer una planificación ferroviaria Coruña-Ferrol, Ferrol-Coruña, para que Ferrol no quede fuera de tren competitivo, y tanto desde el punto de vista de cercanías con Coruña como desde el punto de vista de media y larga distancia con el resto de las ciudades de Galicia y con la meseta. Es muy importante, insisto, porque no vamos a tener completa nuestra red ferroviaria de pasajeros mientras no tengamos a Ferrol incluida en la misma. Bien, hemos hablado efectivamente de estaciones intermodales. Yo, por resumirles, porque como vamos a seguir trabajando con ADIF y con Renfe, pues yo les diría que, en nuestra opinión, Santiago, Pontevedra y Vigo van bien. Coruña, Ourense y Lugo necesitamos acelerarlas. Y en esto hemos quedado y, por tanto, lo vamos a seguir trabajando. Pero Vigo no tiene ningún problema, Pontevedra no tiene ningún problema. Santiago, una vez comprometido la ampliación de la estación sin llegar a los 3 millones de pasajeros, pues es una excelente noticia para la capital de Galicia, y nos queda todavía acelerar Ourense, Coruña y Lugo, cosa que haremos en las siguientes reuniones. Temas de carreteras. Bueno, yo le agradezco al ministro efectivamente solucionar el embudo que se estaba creando en A Cañiza, que es un embudo importantísimo. Es una de las autovías de mayor tráfico en Galicia, probablemente la mayor. Es la autovía del sur de Galicia, la que conecta Vigo con Ourense, Madrid. Es una autovía donde la interrupción de la misma dejaba a agentes con 23 minutos más de conexión hacia los hospitales. Es un problema que ha afectado al transporte urgente y al transporte de unidades básicas desde el punto de vista sanitario. Por tanto, no era un tema menor. El hecho de que a finales de este mes quede desbloqueada la intervención nos parece bien. Sabemos que ha sido complejo, que no ha sido una obra fácil, que por razones de seguridad se consideró que no debíamos de autorizar un solo carril. Bueno, el secretario general de Transportes nos ha dado la información al respecto. Santiago-Lugo, Lugo-Santiago. Nos gustaría que estuviese finalizada en el 22, dado que no puede estar en el 21. Bueno, vamos a verlo. Hay un problema en un tramo, vamos a ver si somos capaces. Lugo-Ourense, Ourense-Lugo. Aquí sí le pidió al ministro una especificidad, porque es una autovía que en este momento está paralizada. Y es una autovía que la necesitamos, porque Ourense, Lugo serían las únicas 2 ciudades que no estén conectadas por autovía de todo el mapa de carreteras. Necesitamos avanzar en 2 puntos, y se lo hemos pedido, en San Martiño-Cambeo y en la variante norte de Ourense. Necesitamos hacerlo, es de justicia. Esta autovía está paralizada, se paralizó en el año 2011 por las dificultades económicas que había y prácticamente no se retomó, simplemente se abrieron 9 kilómetros del total de la autovía y la verdad es que no son operativos. Por tanto, para que sean operativos, al menos necesitamos estos 2 tramos que se desbloqueen con la mayor celeridad posible. Autovía Vigo-Porriño y Porriño-Vigo es una autovía en la que podemos volver otra vez a plantear si se hace dentro de un sistema concesional, libre de peaje, por supuesto,
y el Ministerio nos ha dicho que está en este momento volviendo a trabajar en ese proyecto y, por tanto, le agradecemos cumplir ese compromiso. Es verdad que bajar el peaje ya es un alivio, no menor. Bajar el peaje entre Vigo, Porriño, Tui es, sin duda, una muy buena noticia. Bueno, como decía el ministro, hay otras carreteras de las que forman parte del orden del día ya de reuniones, la reunión siguiente, aunque ya nos vamos a intercambiar información. Foz, Barreiros, la licitación de las obras de la Avenida de Madrid en Vigo, la circunvalación de Pontevedra, que necesitamos activar y reactivar, y también el proyecto de la variante de Pontareas, la aprobación y la licitación de la obra F14 en Ferrol. Bien, digamos que el conjunto de infraestructuras viarias es una de las cuestiones que hemos concretado. Algunas de ellas nos faltan fechas, como ya tenemos para el AVE, o como ya tenemos para el AVE a Lugo, o como ya tenemos para el peaje y la bonificación del AP9, y ahora nos falta la concreción de fechas en lo que se refiere a autovías. Bien, en relación con el plan de recuperación, los planes de fondos europeos nos ha dado una cifra global, efectivamente sin un compromiso, porque todavía están sin cerrar. Estamos hablando, de acuerdo con la información del ministro, de 1.200 millones de euros. Bueno, vamos a ver exactamente cómo se concreta eso y en qué cuestiones se concreta. Ahí, por ejemplo, están los 140 millones de euros del puerto exterior de Coruña. Ahí está buena parte de la inversión con Lugo. En definitiva, vamos a ver de eso qué inversiones ya estaban comprometidas y qué inversiones son nuevas. Bueno, lo comentaremos y lo veremos porque no está cerrado definitivamente y porque nosotros nos hemos presentado manifestaciones de interés del propio Ministerio, que el propio Ministerio a su vez no ha cerrado mientras no cierre el plan de fondos europeos el Gobierno central con las autoridades europeas. Y, por tanto, esa cantidad es una cantidad de referencia que vamos a seguir concretando por proyectos. Y, por último, hemos hablado de vivienda. Lógicamente, Galicia tiene 57 núcleos históricos, tenemos muchas áreas de rehabilitación integral, todos los ayuntamientos por los que pasa el Camino de Santiago son áreas de rehabilitación integral, son más de 120 áreas de rehabilitación integral y tenemos muchísimo interés en tener fondos. Y estamos totalmente de acuerdo con el Ministerio de que los fondos se tienen que ejecutar y que las comunidades autónomas que vayan lentas en la ejecución de los fondos tienen que perder esos fondos en beneficio de las comunidades autónomas que tengan capacidad de gestión y de ejecución. Me parece que es jugar de una forma clara, con un reglamento. Es decir, los más eficientes tienen que tener más fondos y los menos ineficientes, que no son capaces de ejecutar sus propios fondos, no pueden perjudicar a aquellos que vayan más rápido. Bien, nos han informado que van a convocar una conferencia sectorial de vivienda este semestre, por tanto, estamos en los próximos meses y ahí se concretará una cuestión. Bueno, cuestiones que no hemos abordado, pero que ya aprovecho para abordar en directo, seguro que al ministro no le importa, pues son algunos temas referidos al Xacobeo. El Ministerio de Fomento ha trabajado en algunas rehabilitaciones del 1,5 cultural. Nos vamos a seguir presentando. Yo le pido sensibilidad, se lo pedí al presidente Sánchez en Moncloa con el Xacobeo. Tenemos que hacer algunas infraestructuras, mejoras en algunas carreteras porque coinciden con el camino y también mejoras en el 1,5% cultural, en lo que nosotros tenemos que poner la otra parte. Es decir, es una cofinanciación, no es una financiación directa por parte del Ministerio. En definitiva, las cosas han ido bien, hemos avanzado, tenemos un horizonte para tres grandes cuestiones que tenemos los gallegos en marcha. En primer lugar, desde el punto de vista de carreteras, las bonificaciones de la autopista del Atlántico son claves para el 60% de la población gallega. En segundo lugar, para el 100% de la población gallega y también para nuestra relación con Portugal, el tren a la meseta es un antes y un después para la competitividad del territorio gallego. Este año vamos a poner en servicio esa conexión. Sin duda es una gran noticia, es la mejor noticia ferroviaria que nos han dado en los últimos años. Y vamos a completar la red con Lugo y vamos a hacer un esfuerzo razonable, proporcional y justo para la conexión con Ferrol y el resto de cuestiones en el puerto exterior, que es un puerto
de interés general del Estado, que afecta a la fachada atlántica española, por donde pasan 12.000 barcos con mercancías peligrosas. Tenemos, por fin, un acceso ferroviario para hacerlo competitivo y la Xunta ha planteado una propuesta para devolver a la ciudad de Coruña el puerto en los plazos en los que podamos ir sacando las mercancías y los operadores hacia un puerto exterior, ahora ya competitivo, con un tren de alta velocidad comprometido en su financiación y su licitación. Gracias, ministro. En nombre de los gallegos, vamos a seguir trabajando y el hecho de que podamos reunirnos con normalidad cada cuatrimestre pues, nos invita a seguir trabajando y a seguir siendo diligentes. Por tanto, en este último mes, desde la reunión de Madrid hasta ahora, hemos avanzado pues, en entender, en entendernos, en concretar, en señalar, en poner fechas en asuntos no menores. Porque ninguno de los asuntos que hemos abordado es un tema menor. Y ninguna de las decisiones que hemos hoy anunciado son decisiones de corto alcance económico. Son decisiones de una enorme trascendencia económica que van más allá de un presupuesto, de un ministerio o de una legislatura. Por tanto, sabemos las dificultades que supone para un gobierno asumir compromisos plurianuales y hemos de poner en valor lo que el ministro hoy ha anunciado y en lo que hemos sido testigos, pues la consellera de Infraestructuras, la consellera de Vivienda, el director general de la Agencia de Infraestructuras gallega y la propia jefa de gabinete de la presidencia, que hemos estado reunidos con el secretario de Estado, el secretario general de Transportes, la presidenta de ADIF y el jefe de gabinete del ministro y, por supuesto, pues con el titular del departamento. Gracias, te esperamos en Galicia. Bueno, ahora me tocará ir a Madrid. Yo voy cuando tú me mandes. A partir del invierno te aseguro que voy a ir en AVE y, por tanto, podrás subir a Galicia sin ningún problema a partir de este otoño-invierno del año 21. Eso es una excelente noticia para celebrar el Xacobeo 22, que también hay en el 22 Xacobeo, con el tren de alta velocidad y poder competir con el resto de territorios de España. Gracias, ministro. Si tienen ustedes alguna pregunta, estamos muy fuera de tiempo porque he sido muy pesado en la reunión y el ministro tiene algún compromiso. Una aclaración respecto a la bonificación del tramo entre Vigo y Tui. Dice el 50%, pero va a ser un descuento adicional al resto de las rebajas. Y también quería preguntarle al ministro si se ha terminado la auditoría sobre las deficiencias en la AP9. ¿Cuál ha sido el resultado y qué medidas se van a tomar? Bueno, respecto de lo primero, sí es adicional, 50% es adicional. Y respecto a lo segundo, está el secretario general de Infraestructuras. Bueno, yo le quería hacer una pregunta al ministro ya sobre el tema pandemia y la gestión del Gobierno. Bueno, el Consejo de Estado ha hecho una reclamación al Gobierno para que reforme la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, por lo que se podría dotar de un marco jurídico más claro a las comunidades autónomas en el caso de que haga falta por temas de la pandemia. ¿Qué postura va a tomar el Gobierno ante esto? Muchas gracias. Pues me pilla ciertamente muy fuera de mi competencia. Bastante tengo, como ven, con lo que representa este ministerio y no participo, lógicamente, de los debates del Consejo de Ministros. Tengo también mi propio criterio, como no podría ser de otro modo, pero no le puedo contestar a lo que me dice, porque ni siquiera me he estudiado el informe del Consejo de Estado, que, como todo informe, pues tiene también un carácter no vinculante, aunque evidentemente siempre es interesante, ¿no?, las recomendaciones, pero no le puedo decir nada. Lo único que le puedo quizá trasladarle algo respecto de mi propia experiencia personal en este año y pico tan duro, especialmente para aquellos que tienen que enfrentar la gestión y al mismo tiempo la crítica, pues si antes decía que la colaboración entre las administraciones es fundamental, pues mire, cuando se trata de salvar vidas, cuando se trata de enfrentar la salud, efectivamente no constituye ninguna opción, es una obligación.
Por lo tanto, seguiremos apostando por el entendimiento entre administraciones, por la cogobernanza y ojalá también por el conjunto de fuerzas políticas. Asistimos ahora a un debate un poco, no sé cómo calificarlo, porque es reiterativo, pero sobre la vigencia del estado de alarma. Mire, cada estado de alarma ha costado sudor, por no decir más cosas, sacarlo adelante. Y la realidad que nos antecede es la que es. Espero que en algún momento podamos simplemente integrar la experiencia que hemos vivido. Pero no le puedo decir mucho más porque efectivamente es que no soy el ministro competente en esta cuestión. Buenas tardes. Tras el cierre de la instrucción de Angrois, usted manifestaba ayer que su prioridad es el respeto hacia las víctimas. Las víctimas han hecho declaraciones poniendo un poco en cuestión pues, esta afirmación y le plantean también en concreto si tiene pensado cumplir su palabra y cesar a Corta Bitarte, aún en cargos de libre designación. Gracias. Bueno, yo es que cumplí en su momento, dejando a las personas que tenían responsabilidades en aquel momento, separándolas. Lo hicimos. En cuanto yo me hice cargo del Ministerio, también me dirigí a la propia Comisión de Investigación para que reabriera la investigación. Pero yo no sé, no tenemos la capacidad para forzar a que se reabra una comisión que es independiente. Es que si no, ya no lo es. Es más, fruto de aquella experiencia, tenemos un proyecto de Gobierno de hacer una comisión de investigación de accidentes de todos los modos de transporte, de todos, no una aérea, otra, no, de todos, para dotarla técnicamente y con recursos que le garanticen justamente esa independencia. Y ese es el proyecto en el que estamos trabajando y lo dedujimos a partir de esa experiencia. Pero este empleado público, pues, de Adif, no tiene ninguna responsabilidad en la seguridad. Desde luego no la tiene en lo que estaba. Lo que no podemos tampoco es despedirlo, porque es un empleado sobre el que todavía no pesa una sentencia que le inhabilite para el cargo de empleado público. Pero no tiene ya ninguna responsabilidad en Adif, desde luego en materia de seguridad, solo que, lógicamente, es empleado. Aquí está la presidenta de Adif, yo no entro en las relaciones laborales, ni tampoco en las represalias. Yo lo que entiendo es que tiene que afrontar, digamos, las responsabilidades sobre el puesto que tenía, que era sobre seguridad, y no lo tiene, no lo tiene. Tendrá, lógicamente, mantiene y forma parte de la nómina porque no hay ninguna razón todavía para inhabilitarlo ni separarlo. Esto es así, ¿no? Pero, por supuesto, yo creo que en aquel momento también se nos pidió en el caso de Renfe, y lo hicimos también, se le separó a la persona que llevaba seguridad y que había estado, digamos, concernida con motivo del accidente. Hemos hecho cuanto se nos ha podido dentro de los límites legales en los que podemos. Y por eso ayer reiteré sobre lo que creo, que no entiendo por qué tiene que haber dudas de mi intención, porque eso ya es prejuzgar, pero yo fui franco ayer. Colaboración con la justicia y reparación de las víctimas. Y siempre la empatía con las víctimas. No sé por qué alguien tiene que prejuzgar otra intención. Y creo haberlo hecho, sinceramente, dentro de los marcos legales y exentos de la arbitrariedad que a veces uno podría entender, pero que no podemos ser arbitrarios en eso. Y desde luego nuestra colaboración con la justicia y que se aclare y se depure las responsabilidades que tengan que ver. Como comprenderá, yo no tengo ninguna necesidad de encubrir a nadie. No formé parte de la época y no tengo ninguna tendencia corporativa.